Hola a todos, bienvenidos a este proyecto Value for All. Hoy estamos en casa de José Carlos Gómez Borrero, que nos ha invitado muy amablemente. Gracias, José Carlos. Gracias a vosotros por venir. Hoy vamos a hablar, al hilo de tu libro Una corona de laurel naranja, sobre dos titanes de la economía, Keynes y Hayek. Háblanos primero un poco de tu libro. Pues mi libro viene o pretende por lo menos reproducir las semblanzas de los 89 premios Nobel de Economía que a partir del año 1969 establece el Banco de Suecia, en memoria de Alfred Nobel. Y entonces se llama Una corona de laurel naranja, corona sueca, pues el Banco de Suecia el que lo establece. Laurel, como implica toda la excelencia que supone un premio de esta categoría, y naranja porque es el color de los economistas. Bien, pero Keynes no ganó el premio, ¿no? Porque murió antes de que él se instituyera. Sí, Keynes se murió en el año 46 demasiado pronto, pero dejó una huella extraordinaria en el momento de la gran polémica con Hayek, que Hayek sí lo recibió, pero cuando ya se pensaba que incluso se había muerto, porque la gran preponderancia de Hayek fue en los años 40 y hasta el año 74 no recibe el premio Nobel. Es verdad que cuando se produce la discusión entre Hayek y Keynes, existe un momento de extraordinaria confusión previo a la Segunda Guerra Mundial, con un paro extraordinario, con una situación dramática, y Keynes plantea una heterodoxia que confunde totalmente a los paradigmas de la ortodoxia neoclásica de entonces. Entonces Hayek propone la disciplina del mercado, la ortodoxia en cuanto al equilibrio financiero, y Hayek es barrido prácticamente por un Keynes que tiene 16 años más que él, que ya ha estado en la Conferencia de Paz de París, y mientras tanto Hayek estaba prácticamente con pantalones bombachos, o sea, realmente se lo comió en una dialéctica extraordinaria. Mientras Keynes hablaba en inglés, pues Hayek hablaba en un inglés traducido del alemán, y las imágenes brillantes de Keynes le anularon prácticamente, porque claro, mientras Hayek hablaba de una ortodoxia a largo plazo, Keynes le contestaba, sí, a largo plazo muy bien, pero a largo plazo estamos todos muertos. Y él plantea la necesidad de llevar el caballo a la fuente, y si no quiere comer o no quiere beber el caballo, pues habrá que alguien consumir lo que él no quiere, para que las fábricas fabriquen, para que los consumidores consuman y para que la economía se desarrolle. La alternativa en aquellos momentos de un paro, que no debemos olvidar que había en Estados Unidos del orden de 40% de paro, pues estaban abocados a intervenciones de tipo totalitario, bien de tipo comunista o bien de tipo fascista. Y Keynes, con su intervención, con la participación del Estado en la economía, lo que hace es resolver un problema que estaba abocado a un totalitarismo de uno u otro signo. Entonces, ¿tú crees, José Carlos, tienes la tesis de que, de alguna manera, las teorías de Keynes lo que permitieron fueron el desarrollo de las democracias liberales como las conocemos hoy? Pues yo creo que salvó a Occidente, efectivamente, y que gracias a ese cebao de la bomba, a esa intervención del Estado, por lo menos transitoriamente. Y el problema es que, como hemos dicho antes, se murió demasiado pronto, y a él le sucedieron los keynesianos, y los keynesianos que eran más keynesianos que Keynes. Entonces ellos creyeron que esa política de intervención del Estado debía ser permanente, y concretamente el exceso de esa intervención estatal llevó a un gasto presupuestario enorme, a un déficit tremendo. La guerra de Vietnam fue uno de sus paradigmas clásicos, y luego se une también con el incremento del precio del petróleo, que pasa, no nos olvidemos, en 3 años de valer $1 el barril a $40 el barril. Claro, todo eso explota de tal manera la economía, se produce un caos que la relación monetaria de la convertibilidad del dólar en oro es imposible, y Nixon tiene que recurrir a lo que se llamó el Nixon Shock. Todo ese programa participativo en exceso del Estado pues conduce a un deterioro de esas historias que vienen inmediatamente contestadas por el liberalismo de Hayek
y su exponente tradicional posterior, que es Milton Friedman. Muy bien, entonces ahí nos has hecho un repaso, José Carlos, a gran parte de la historia económica del siglo XX, ¿no? Es decir, empezábamos hablando de la parte de Keynes contra Hayek, que eso eran más bien los años 40, quizás, ¿no? Exacto, exacto. Y esos años había, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, una situación de mucho desempleo y unas relativamente mucha gente que había muerto en la guerra, con lo cual... Bueno, de hecho, efectivamente, el incremento del trabajo femenino tiene su origen precisamente en la Segunda Guerra Mundial, y todo eso, a su vez, da lugar a un mayor ingresos de la familia, una falta de consumo durante toda la guerra que se traduce en un deseo de cambiar de casa, de cambiar de coche, de tal, y en una gran expansión, que son los años de la posguerra, con un incremento de la economía extraordinario. Sin embargo, posteriormente y después de haber llegado al, digamos, ciclo de Friedman, del liberalismo, de la libertad, pues también se introducen excesos que conducen a un exceso, valga la redundancia, de libertades más que de libertad, y se traduce pues en que los bancos dan unas hipotecas subprime completamente descabelladas, falta de mantenimiento de las industrias que da lugar a tremendos desastres ecológicos, y a una vuelta a otra ortodoxia diciendo que bueno está la libertad, pero no tiene que haber unas reglas, que el propio Hayek en su libro fundamental Ley, Legislación y Libertad establece como líneas que no deben ser superadas, ¿no? Entonces eso llega a una pérdida también de credibilidad de ese liberalismo a ultranza. Muy bien, entonces tendríamos de la parte inicial de Keynes contra Hayek de los años 40-50, cuando Keynes, digamos, vence a Hayek dialécticamente. Eso da lugar a un gran desarrollo en los años de la posguerra, hasta que ese desarrollo se hace, digamos, excesivo y tienen que venir un poco los liberales a meter otra vez en vereda la economía. Y la pregunta entonces, y eso digamos que sería lo que en última instancia acabó cebando la bomba de la crisis del 2008, ¿no? Y la pregunta es, desde el 2008, la expansión monetaria que hemos vivido y las medidas monetarias del confinamiento, ¿cómo se leen en este diálogo entre Keynes y Hayek que viene de hace casi 80 años? Bueno, Keynes y Hayek tienen una polémica y unas discusiones relacionadas con unos problemas del momento, las circunstancias, que diría nuestro Ortega y Gasset. Las circunstancias actuales son completamente distintas. Hoy existe una inteligencia artificial, una tecnología asombrosa que no existía entonces. Los protagonistas no son los mismos que había entonces, no eran solamente Europa básicamente y Estados Unidos. Hoy tenemos China, hoy tenemos una globalización tremenda, y bueno, las circunstancias son clamorosamente distintas. Los puestos de trabajo de hoy están condicionados probablemente por una mecanización, una robotización, una inteligencia artificial, donde aparece, y ahora quiero reivindicar un tercer economista extraordinario que podríamos comparar con Keynes y con Hayek, que es Robert Lucas, que habla de las expectativas racionales. Lo que vienen a decir es: no vamos a pensar solamente en lo que ha pasado, vamos a vivir en el futuro, y en el futuro es donde tenemos que ver las circunstancias en las que nos vamos a mover. De otra manera es como si estuviésemos conduciendo el coche de la economía mirando por el espejo retrovisor. El espejo que hay que mirar es el cristal de delante, y ahí estamos viendo pues que existe una cantidad de información absolutamente descabellada, impresionante, con una inteligencia artificial que está destacando y desperdiciando muchos puestos de trabajo, donde la gente tiene miedo a verse en una situación de desamparo y de paro, y que pide ayuda al Estado, pretendiendo un nuevo keynesianismo y un nuevo apoyo. Bueno, ¿qué es lo que nos depara el futuro?
el futuro lo tenemos delante y lo tendremos que construir nosotros. Desgraciadamente no es fácil adivinarlo, ¿no? Como decía Mitterrand en un momento cuando le preguntaron sobre el porvenir político, dice, bueno, yo soy el presidente de la República, no soy Madame Soleil, pero efectivamente el porvenir que nos espera en la economía del futuro es una economía distinta y nuestros paradigmas tendremos que repensarlos profundamente. Muy bien, pues nos quedamos con esta reflexión última de José Carlos, que el futuro no es un porvenir, no es en realidad un porvenir, es un por hacer, como también dice el profesor Jesús Huerta de Soto, y nos enfrentamos ahora a unas épocas de elevada inflación, con elevado desempleo, y que de alguna manera vienen determinadas por las acciones del Banco Central Europeo los últimos años, y unos déficits excesivos de los gobiernos, y bueno, pues de todo eso hay que pensar, tenemos que pensar cómo se puede salir de eso. No es el lugar aquí que demos nosotros las recomendaciones, pero desde luego que hay una serie de problemas latentes ahí y que, aunque Keynes y Hayek estén discutiendo otras cosas, pues de alguna manera las ideas que ellos tenían sí se pueden trasladar al debate actual para ilustrarnos. Muchas gracias, José Carlos, por tu tiempo. Gracias a ti y, por supuesto, vamos a salir. No sabemos cómo, pero vamos a salir. La vida sigue. La vida sigue. Esperemos que sea así, ojalá que sea así. Muchas gracias, José Carlos. Gracias a ti.